Así que hoy aprenderás cómo entrenar tu dinero para que te genere ingresos pasivos, y para ello necesitarás un lápiz y un papel, y para que los necesitas, tranquilo que más adelante te lo explicaré. Y además de ello, al final del video, te daré un consejo extra que te ayudará a traer dinero con la mente. Primero entendamos qué son los ingresos. Los ingresos son todo el dinero que recibes regularmente. Esto incluye el salario de tu trabajo, pero también puede venir de otras fuentes como rentas, intereses de inversiones, o incluso de pequeños trabajos ocasionales como la carpintería. En pocas palabras, los ingresos es el dinero que entra a tu bolsillo. Y para que lo entiendas mejor, te lo explicaré mediante un ejemplo. Imagina que trabajas a tiempo completo en una oficina y ganas $1000 al mes. Además, tienes un pequeño negocio de venta de artesanías que te genera $300 adicionales cada mes. Tus ingresos totales serían $1300 mensuales. Al identificar todas tus fuentes de ingresos, puedes ver el panorama completo de tu flujo de dinero. Ahora, existen los ingresos activos y pasivos. ¿Y qué son estos términos? Primero, los ingresos activos son aquellos que recibes a cambio de tu tiempo y esfuerzo, como un salario. Los ingresos pasivos, por otro lado, son aquellos que recibes regularmente sin tener que trabajar activamente por ellos, como rentas de propiedades o intereses de inversiones. Aquí te proporciono un ejemplo de un ingreso pasivo. Supongamos que además de tu trabajo de oficina, alquilas un apartamento que te genera $500 mensuales. Esos $500 son ingresos pasivos. Mientras que tu salario requiere que trabajes 40 horas a la semana, los ingresos de alquiler llegan sin esfuerzo adicional una vez que el arrendatario está instalado. Y ahora con estas distintas fuentes de ingreso, necesitas llevar un registro de todos tus ingresos que te ayudará a entender mejor tu situación financiera. Para ello, te recomiendo crear una hoja de cálculo simple donde anotes todos los ingresos que recibes cada mes. Sigamos con los ejemplos anteriores. Para este registro de ingresos, incluye columnas para el salario, ingresos de tu negocio de artesanías, ingresos de alquiler y cualquier otra fuente. Al final del mes, suma todo para ver tu ingreso total. Esto te dará una visión clara de cuánto dinero tienes disponible. Entender tus ingresos es el primer paso para tomar el control de tus finanzas. Al identificar todas tus fuentes de ingresos, diferenciar entre activos y pasivos, y hacer un seguimiento regular, puedes planificar mejor y asegurarte de que tu dinero está trabajando para ti. Pero, ¿cómo hago para que mi dinero trabaje para mí? Tranquilo que más adelante te lo diré. Ahora, los ingresos también pueden clasificarse en regulares y variables. Los ingresos regulares son aquellos que recibes de manera constante y predecible. Como ejemplos pueden ser, el salario fijo, donde trabajas en una empresa y recibes un sueldo mensual. Las pensiones, estos son una fuente de ingresos regulares para quienes están jubilados o han dejado de trabajar debido a una discapacidad. Las rentas, donde sí tienes una propiedad y la alquilas, estos ingresos de alquiler también se consideran regulares si los pagos se realizan mensualmente. Los ingresos variables, en cambio, no son predecibles y pueden fluctuar de un mes a otro. Como ejemplos tenemos, las comisiones, donde si trabajas en ventas o en un empleo donde recibes comisiones por rendimiento, estos ingresos pueden variar mensualmente. Los trabajos por cuenta propia también generan ingresos variables, ya que dependen de la cantidad de proyectos que completes. Los bonos, estos son pagos adicionales que puedes recibir por cumplir objetivos específicos o por el buen desempeño de la empresa. Pero, ¿por qué es importante conocer estas fuentes de ingresos? Al conocer las fuentes de tus ingresos regulares y variables podrás planificar y administrar tu presupuesto, distribuyendo tus necesidades y deseos. Los ingresos regulares te permitirán cubrir tus gastos esenciales de manera consistente, mientras que los ingresos variables podrán ser utilizados para ahorro, inversión o gastos adicionales. Ahora es importante saber cómo distribuir ese dinero de manera efectiva. Y para ello lo puedes distribuir de la siguiente manera. Son aquellos necesarios para tu vida diaria y bienestar, incluyen vivienda, alimentos, servicios públicos, transporte y seguros. Aquí debes realizar una lista de tus gastos esenciales y asigna un monto específico para cada uno, y así, te asegurarás de que estos gastos no excedan tus ingresos regulares. Lo más recomendable es que tus gastos no excedan más del 50% de tus ingresos. Ahorrar es crucial para protegerte contra imprevistos y alcanzar tus metas financieras a largo plazo. Una regla general es intentar ahorrar al menos el 20% de tus ingresos mensuales. Como recomendación, trata de automatizar tus ahorros configurando transferencias automáticas desde tu cuenta corriente a una cuenta de ahorros. Esto asegura que siempre guardes una parte de tus ingresos sin tener que pensarlo cada mes.
Si no te permites ahorrar al menos el 20% de tus ingresos, intenta ahorrar el 10%. Estos incluyen entretenimiento, comidas fuera de casa y compras personales. Aunque son importantes para tu bienestar, es crucial manejarlos con cuidado para no excederte. Procura de no excederte más del 30% de tus ingresos. Invertir tu dinero puede ayudarte a generar ingresos pasivos y hacer crecer tu patrimonio a lo largo del tiempo. Pero antes de invertir, debes investigar y aprender sobre diferentes opciones de inversión. Comienza con inversiones de bajo riesgo si eres principiante y diversifica tus inversiones para minimizar riesgos. Considera buscar asesoramiento financiero profesional si es necesario. Con decisiones inteligentes sobre tus inversiones, podrás ganar más dinero. Pero, ¿cómo ganar más dinero? Ganar dinero puede ser más fácil si diversificas tus fuentes de ingresos. Además de tu trabajo principal, considera trabajos adicionales, como ventas en línea o incluso iniciar un pequeño negocio. Mientras más fuentes de ingresos tengas, más estable será tu situación financiera, y si quieres ir más allá de estos ingresos, sigue viendo el video, porque te diré cómo poner tu dinero a trabajar. Pero antes debes entender qué son los ingresos pasivos. Estos son aquellos que se obtienen de manera regular con poco o ningún esfuerzo diario después de haber realizado una inversión inicial de tiempo, dinero o trabajo. A diferencia de los ingresos activos, donde intercambias tu tiempo por dinero, los ingresos pasivos te permiten ganar dinero incluso cuando no estás trabajando activamente. Existen diversas fuentes de ingresos pasivos, y estas pueden adaptarse a tus habilidades y circunstancias. Estas son: inversiones en el mercado de valores. Invertir en acciones, bonos, fondos indexados o fondos mutuos puede generar ingresos pasivos a través de dividendos y ganancias de capital. Por ejemplo, cuando compras acciones de una empresa que paga dividendos, recibirás una parte de las ganancias de la empresa regularmente. Es decir, si tienes 100 acciones de una empresa que paga $2 por acción en dividendos anualmente, ganarás $200 al año. Otro activo son los bonos, donde invertir en bonos significa que estás prestando dinero a una empresa o gobierno a cambio de pagos de intereses regulares. Por ejemplo, si compras un bono de $1,000 con una tasa de interés del 5%, recibirás $50 al año en ingresos pasivos. Bienes raíces. Invertir en propiedades inmobiliarias y alquilarlas puede generar un flujo constante de ingresos pasivos a través de los pagos de alquiler. Por ejemplo, si compras una casa o un apartamento y lo alquilas, los inquilinos deberán darte una mensualidad por vivir en esa propiedad. Si el alquiler mensual es de $1,000 y tus gastos mensuales, hipoteca, mantenimiento, impuestos, son de $700, obtendrás un ingreso pasivo de $300 al mes. Productos digitales. Hacer y vender productos digitales, como libros electrónicos, cursos en línea, música o software, puede generar ingresos pasivos. Por ejemplo, puedes escribir un libro electrónico sobre un tema que te guste y venderlo en plataformas como Amazon. Una vez publicado, cada venta genera ingresos pasivos. Si vendes 100 copias al mes a $10 cada una, ganarás $1,000 mensuales. Regalías por propiedad intelectual. Obtener regalías por el uso de tus creaciones intelectuales, como libros, música, patentes o derechos de autor. Por ejemplo, si compones una canción y es utilizada en anuncios, películas o plataformas de streaming, recibirás regalías cada vez que se reproduzca. Si tu canción es reproducida 100,000 veces en Spotify, podrías ganar $400 en regalías. Marketing de afiliados. Ganar comisiones por promover tus productos o servicios de otras empresas y generar ventas a través de enlaces de afiliados. Por ejemplo, crea un blog o sitio web sobre un nicho específico y usa enlaces de afiliados para promocionar productos relacionados. Y cuando alguien compra a través de tu enlace, recibes una comisión. Si tus enlaces generan $200 en comisiones cada mes, ese es tu ingreso pasivo. Y como puedes darte cuenta, los ingresos pasivos son una excelente manera de aumentar tu riqueza sin depender exclusivamente de tu trabajo diario. Aunque requiere una inversión inicial de tiempo, dinero y esfuerzo, los beneficios a largo plazo pueden ser significativos. Y ahora que has aprendido sobre los ingresos pasivos, saca tu lápiz y papel e imagínate que tienes un saldo de $10,000. Aquí te presentaré diferentes opciones de compra. Tu tarea será decidir si comprarías o no cada opción, anotando tu decisión en la hoja de papel. Asegúrate de no superar el saldo de $10,000. Al final, te diré cuáles eran las mejores decisiones y por qué. Empecemos. Acciones que pagan dividendos, $3,000.
Televisor de última generación, $1,200. Propiedad inmobiliaria para alquiler, $6,000. Vacaciones de lujo, $2,500. Curso en línea sobre inversiones, $500. Smartphone de alta gama, $1,000. Fondos indexados, $2,000. Ropa de marca, $800. Muy bien, ahora vamos a revisar las mejores decisiones. Si escogiste comprar acciones de una empresa que paga dividendos, es una excelente manera de generar ingresos pasivos. Invertir en bienes raíces para alquiler puede generar un flujo constante de ingresos pasivos, pero requiere un manejo adecuado de la propiedad y los inquilinos. Es una inversión considerable pero potencialmente muy rentable. Invertir en tu educación financiera puede proporcionarte conocimientos valiosos que te ayuden a tomar decisiones más informadas y rentables en el futuro. Los fondos indexados son una opción excelente para diversificar tu inversión y reducir riesgos. Son ideales para generar ingresos pasivos a largo plazo. Si escogiste el televisor, las vacaciones, el smartphone o la ropa de marca, estos son gastos que no ofrecen un retorno financiero. Si bien son cosas que pueden tener satisfacción, esta satisfacción será de corto plazo y no contribuirá a tu bienestar financiero a largo plazo. Tus decisiones financieras pueden tener un gran impacto en tu capacidad para generar ingresos pasivos. Entrenar tu dinero significa entrenar tu mente para pensar estratégicamente sobre el dinero. La clave está en hacer inversiones inteligentes y diversificadas que trabajen para ti, permitiéndote alcanzar una mayor libertad financiera. Y como puedes darte cuenta, la manera de que tu dinero trabaje para ti es mediante la adquisición de activos financieros que en un periodo de largo plazo puede retornar a ti multiplicado por más de 2 veces su valor original, siempre y cuando tomes decisiones informadas sobre los activos a adquirir. Estos pequeños conceptos contemplan la educación financiera, y ese es el objetivo de este canal, educarte a tomar decisiones financieras mediante el aprendizaje y la aplicación, para alcanzar la estabilidad y los objetivos financieros. Ahora te acuerdas que al final del video, te daría un consejo extra. Este consejo extra se trata de un libro que te ayudará a crear una mentalidad adecuada en la forma de pensar sobre el dinero. El libro se titula Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker, y comenta con un emoji de un cerebro si ya leíste este libro. Pero si para entrenar tu dinero, necesitas dinero, y no lo tienes, tranquilo que para ello te invito a que mires el siguiente video, y recuerda que la acción vence a la inacción.